Es algo que es bueno que nos haya pasado para ver si empezamos a valorar un poquito más congregarnos. Bueno, vamos a orar para iniciar el día de hoy, después de orar para que el Señor nos bendiga y nos ilumine. Señor, gracias Padre Celestial por este momento que nos regalas, por el privilegio enorme que tenemos de congregarnos, no importa si es viernes, pero sobre todo los domingos. Señor, que podemos venir a tu casa como iglesia, que podemos tener coinonía, podemos tener ese compañerismo, esa amistad genuina, que como hermanos en la fe, la unidad debemos perseguir, Señor. Qué enorme privilegio es poder alabarte, orar y escudriñar tu palabra. Muchísima gente dio su vida por la palabra de Dios para que hoy la tuviésemos en nuestro idioma. Gracias, Padre Celestial, por esto, por este favor inmerecido, sobre todo por la salvación de Jesucristo, Señor. Gracias por el privilegio de tener tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Que hoy sea de bendición este mensaje. Que seas tú hablando, Señor, y si me equivoco, perdóname. Que sea algo que podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos ver tu gracia en tu palabra y en medio de nosotros también, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Ok, voy a proyectar. ¿Puedo proyectar esa? Yes. Ok. Estamos en Hechos, estamos viendo, estamos por aquellos que son nuevos, estamos dando un recorrido por Hechos, no vamos a ver todo Hechos, pero sí algunas historias del libro de Hechos. Hoy es la tercera vez que vemos Hechos, estamos todavía en el capítulo 2, como título de la serie le hemos puesto Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, no Hechos de los apóstoles solamente, como aparece en la mayoría de Biblias, porque el personaje principal de Hechos es Dios, es el Espíritu, es Cristo, es el Padre, sobre todo el Espíritu, digamos, hay un énfasis en el Espíritu. No son los apóstoles, no somos nosotros, es Dios, como en toda la Biblia, no es que solo es en Hechos, ¿verdad? El título de hoy, si ¿recuerdan cómo se llamaba el título de la vez pasada? ¿Alguien recuerda el título de la vez pasada? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? El fuego. ¿Ah? El poder del Espíritu se llamaba la vez pasada. Y hoy le puse casi igual. El poder del Espíritu en Pedro. ¿Por qué razón le puse igual? Porque es una continuación de lo que vimos la vez pasada. La vez pasada el énfasis fue el Espíritu Santo. Lo que hizo en Pentecostés, que fue esto, ¿verdad? Esa imagen que está por ahí. Fue lo que vimos la vez pasada, de que el Espíritu Santo llega y se manifiesta solo 2 veces en la Biblia. El Espíritu Santo toma forma de algo, no que el Espíritu Santo sea una paloma, o que el Espíritu Santo sea fueguito, ¿verdad? El Espíritu Santo simplemente decidió mostrarse de esa forma para que lo vieran como una señal. Y después de ahí nunca más se manifestó físicamente el Espíritu Santo. Solo en esas 2 ocasiones, en el bautismo de Cristo y en Pentecostés. Por ahí hablábamos de que el Espíritu Santo es de las personas más abusadas en muchas congregaciones. Todo es el Espíritu Santo. Cosas ridículas dicen, esto es el mover del Espíritu Santo. Yo he visto personas comiendo pasto diciendo que eso es la obra del Espíritu Santo. Y uno dice, no, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cualquier cosa, que se revuelcan, que se vomitan, que gritan, que todo es el Espíritu Santo. Y eso en cierta forma es blasfemar el Espíritu Santo. Porque hay que tener cuidado de decir eso es del Espíritu Santo, como también hay que tener cuidado de decir eso no es el Espíritu Santo. Ambas cosas hay que tener cuidado. No podemos atribuirle a la ligera cualquier cosa, decir esto es el mover del Espíritu Santo, sobre todo cosas que no son ni bíblicas ni correctas. Y hay otro extremo de congregaciones que ignoran al Espíritu Santo. Es la persona olvidada de la Trinidad. Usted escucha siempre predicar del Padre, predicar de Cristo, pero nunca del Espíritu Santo. Nunca. Lo tienen allá escondido, ¿verdad? Como por miedo quizás a que por el otro lado se sobreexalte, ¿verdad? O se blasfeme su nombre. Por muchas razones. Hablábamos que también quizás en la oración, en nuestra oración, no lo mencionamos en la mayoría de casos, en la mayoría de veces.
Y yo espero que eso lo vayamos cambiando. Katy, creo que ella decía que ella hablaba a Dios y ella entendía que Dios, cuando yo oraba, estaba el Espíritu Santo, o sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí en la oración. Y eso está súper bien, o sea, no hay problema en eso. O sea, no es que si usted no hace esta forma la oración es pecado, no es eso. Pero como sugerencia, o sea, como usted ora en privado, usted ora en privado. Pero como sugerencia, cuando estamos en público, en la iglesia, en algún lugar de trabajo o en X o Y lugar, es bueno, es una sugerencia, es bueno que usted mencione al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque usted no sabe quiénes escuchan alrededor suyo. Y que es bueno que ellos entiendan que usted es una persona que cree en la Trinidad, porque usted solo menciona a Dios, el otro cree en Dios, el otro cree en Dios, el otro cree en Dios, y decimos, sí, todos creemos en Dios, es el mismo Dios, y quizás esta es mormona, aquel es testigo de Jehová, aquel es X y Y, y pensamos que todos creemos el mismo Dios. Y no es cierto. Entonces es bueno, es un consejo, no es que es una regla, ¿verdad? No es que tenemos que orar de esta forma. Que nos escuchen orar del Espíritu, mencionar al Padre, al Hijo, al Espíritu, para que no quede duda de que nosotros somos trinitarios. Y creemos en un solo Dios, 3 personas. Como usted ora en privado, usted ore como usted quiera en privado. Hay veces en privado ni palabras ocupa uno. Usted simplemente rompe en llanto, el Señor sabe lo que está pasando y el Espíritu lleva la oración al Señor. Ni siquiera ocupa palabras usted en privado. El Espíritu es el que lleva la oración al Señor siempre. No es solo en privado, siempre. Hablábamos de conceptos, porque ahí ellos empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad? Empiezan a hablar en idiomas. Y hablábamos de conceptos teológicos. Yo los mencioné, pero hoy quiero darles un poquito de énfasis por aquello que alguien nunca en la vida los ha escuchado. Quizás algunos de ustedes lo manejan súper bien, pero quiero explicarlos. Hablamos del concepto de cesacionismo. ¿Qué es cesacionismo? Es el concepto que afirma que los dones espirituales no permanecieron en ejercicio en la iglesia a partir del fin del primer siglo. Toda inspiración del Espíritu Santo terminó una vez que las escrituras del Nuevo Testamento quedaron terminadas y su canon fue establecido. Los reformadores del siglo XVI, por ejemplo, como Lutero y Calvino, sostuvieron una postura cesacionista. Ya los dones, ya las revelaciones, ya las profecías, todo eso terminó cuando terminó de escribirse el Nuevo Testamento. En tiempos más recientes, un vocero de este concepto ha sido Benjamin B. Warfield o, en español, Sugel Michelin. Ellos son cesacionistas, ellos no creen que los dones milagrosos y eso continuó. Terminó en el primer siglo, tenía un propósito para un tiempo específico y terminó. Hablamos de continuismo. ¿Qué es continuismo? Bueno, lo contrario, es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo las sanidades, las lenguas, los milagros, todavía operan al día de hoy, al igual que en los días de la iglesia primitiva. Un continuista cree en que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en la iglesia. Y aparte de eso, creen que los 5 ministerios de Efesios 4 están aún vigentes, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, en ocasiones pastoras y maestros, ¿verdad? Esto normalmente lo creen los pentecostales y los carismáticos, ¿verdad? Ellos son continuistas, ellos creen que todo sigue operando de la misma forma. Pero hay un tercer concepto, que es el continuista moderado. El continuista moderado es la creencia de que Dios puede hacer milagros en ciertas circunstancias con el propósito de salvación y edificación de su iglesia. No creen en profetas y apóstoles modernos y cada caso debe ser examinado individualmente. No creen en la frase Dios me dijo ni en nuevas revelaciones. Un ejemplo, Miguel Núñez. O sea, que cada cosa, ¿verdad? No me creo todo lo que me digan, pero puede ser posible. O sea, no me cierro ¿verdad? A la evidencia que puede pasar, de que Dios pueda hacer un milagro en situaciones extremas donde la palabra, donde salvación necesita ser llevada y quizá no tenga ni Biblia o cosas así. Yo les dije que yo me inclino más por esta posición. No soy cesacionista, no soy continuista, me considero continuista moderado. Esta es mi posición, no la de la iglesia, ¿verdad? Y ya, ahora sí. ¿Qué vamos a ver hoy? Puntos a tratar. Hoy vamos a estar en Hechos, versículo 14 al 42. O sea, es grande la porción. Esto me da a mí como para enseñar como 3 horas, pero voy a tratar de reducirlo.
El horario oficial determinado, nuestra reunión es de 6:30 a 8:30. Y ahora ampliamos un poquito, era a las 8 antes, ustedes recuerdan, porque ahora tenemos tiempo de oración, ¿verdad? Y queremos implementar eso un poquito, entonces se ha expandido el horario oficial de las reuniones hasta las 8:30. Si alguien tiene que irse a las 8:30, no pasa nada. Si nos descendemos un poquito y te quieres quedar, ¿verdad? Y nos tienes paciencia, gloria a Dios también. Entonces sería la profecía cumplida, versículos del 14 al 24, la profecía en David, 25 al 35, me puse 2 veces 3 ahí. La respuesta al llamado de Dios, ahí también me equivoqué, no es 12, es 36 al 42. Yo siempre pongo números de más o de menos, eso es una costumbre mía, para ver si están en todas. Entonces, punto número 1, vamos a la palabra de Dios en Hechos 2, versículos 14 al 24. Pero antes del 14 vamos al 12, que fue donde quedamos la vez pasada. ¿Cómo fue? Ok. 12. Dice la palabra de Dios así: y estaban todos atónitos después de escuchar a estas personas predicar la palabra de Dios en varios idiomas, y perplejos. Estoy leyendo de la versión de las Américas, ustedes lean la que a ustedes más les guste, ¿verdad? Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Había un gran público ahí escuchando. Recordemos que en el tiempo de Pentecostés habían casi 1 millón de judíos de todas naciones que llegaban a celebrar la fiesta. No quiere decir que el 1 millón estaban escuchando a Pedro o a ellos predicar, pero sí habían miles de personas escuchando esto. Y ellos se preguntan, las personas que están en la audiencia, me imagino que quizás Lucas estaba en medio de ellos, porque los escucha. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que significar esto. Esto tiene que ser en la Biblia de alguna forma, o sea, esto tiene que venir de Dios, pero ¿qué quiere decir? ¿A qué apunta? Pero otros, versículo 13, burlándose decían, eso está lleno de mosto. Mosto es una bebida alcohólica, ¿verdad? Que si usted toma mucho, pues se embriaga. O sea, en otras palabras, estos están borrachos, ¿verdad? Entonces, Pedro, aquí es donde empezamos nosotros, ¿verdad? Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. ¿Qué hora es la hora tercera del día? 9 de la mañana, porque el día empieza a las 6. 6, 7, 8, 9, son 3 horas. 7, 8, 9. Entonces son las 9 de la mañana. Entonces, ¿cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana? ¿Verdad? Estaría raro. 16. Sino que esto fue lo que, voy de nuevo, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Por muchísimos años, hermanos, los judíos habían soñado con el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? El día profetizado en que Dios mismo iba a venir a la tierra, iba a poner justicia, iba a hacer milagros en medio del pueblo, y se estaba cumpliendo. Y es lo que Pedro nos va a enseñar ahorita cuando cite a Joel, que eso ya estaba profetizado, que lo que estaban viendo ahí ya estaba profetizado. Pero antes de meternos a Joel, quiero que entendamos qué es lo que va a hacer Pedro. Pedro lo que va a hacer, hermanos, tiene una palabra que está ahí en griego, que es kerugma o kerigma, y es la proclamación o predicación de las buenas nuevas o evangelio. Lo que va a hacer Pedro viene haciendo como la manera clásica de presentar el evangelio. Y es que primero va a dar o va a reforzar esta predicación con testimonios o con evidencia del Antiguo Testamento, probando que Jesús es el Mesías. Segundo, va a dar un relato del ministerio público y de la pasión de Jesucristo, parte de contar el evangelio. Tercero, la confirmación divina de su mesianismo en la resurrección, de la cual los apóstoles afirmaban ser testigos oculares. Y cuarto, una exhortación al arrepentimiento y a la fe. Y esto es casi la forma en que todos nosotros debemos compartir el evangelio. Eso es casi un orden que nos deja Pedro ahí en ese primer sermón glorioso. Hermanos, después de Pentecostés, el evento más increíble, más increíble para nosotros, ¿verdad? Sí, obviamente es creíble, pero más maravilloso es lo que va a pasar aquí. 3,000
personas, vamos a leer ahorita, se convirtieron. Y esto nunca más volvió a pasar. 3,000 personas registradas, ahorita profundizamos en eso. Es increíble lo que va a pasar en medio de esta forma en que Pedro va a contar o que Pedro va a predicar el Evangelio. Va a usar testimonios, o sea, profecías, va a contar de Cristo, va a decir, nos va a enseñar que su resurrección es el centro de nuestra fe y va a terminar con una exhortación al arrepentimiento. Seguimos entonces en la palabra de Dios. Ahora sí, va a citar Joel. Hechos 2:17 dice, y sucederá, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, ya lo dijo Joel, y sucederá, citando a Joel, en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Estos postreros días, bíblicamente hablando, son los últimos días. Y estos postreros días empezaron con Jesucristo. Desde que Jesucristo viene a la tierra, vive, muere y resucita, todos nosotros estamos en los últimos días. Ya estamos en los últimos días. ¿Cuántos días son? No sé. Pero ya estamos en la última etapa de la historia de Dios. En los postreros días, en los últimos días, dicen en unas versiones de la Biblia, ¿verdad? Derramaré mi espíritu. Este derramaré mi espíritu es un contraste de cómo el Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento. Como con gotitas, por decirlo de alguna forma. Aquí Dios está diciendo, lo voy a derramar de una forma que no había pasado antes en el Antiguo Testamento. Esta es la profecía. ¿Es que el Espíritu Santo empieza a actuar en el Nuevo Testamento? Obvio que no. Si usted lee en el Antiguo Testamento, el Espíritu llega, llena a las personas, por medio de él profetizan, por medio de él son escogidos reyes, o sea, él tiene un ministerio también en el Antiguo Testamento, pero no como va a empezar a actuar en el Nuevo Testamento. Es diferente, y es un énfasis distinto en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo al Antiguo Testamento. Entonces él dice, en los postreros días, en los días después de Cristo, voy a derramar mi espíritu. Si usted lee rápido esta profecía sobre toda carne, usted dice, aquí está diciendo que Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre todas las personas del mundo. No, eso no es lo que dice ahí. Porque si usted interpreta que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, entonces tendríamos que decir que todos los seres humanos son salvos, o van a ser salvos. Y existe esa doctrina del universalismo, es bíblica, ¿no, verdad? Entonces, no está sobre toda carne, no significa sobre todos los seres humanos, sino sobre todo tipo de gente. Él va a empezar a salvar a todo tipo de gente. No es el asunto solo con los judíos. Esto quiere decir sobre toda carne, y lo vamos a ver más adelante. Y vuestros jóvenes, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué esta diferencia de hijos, hijas, pequeños, ancianos, más grandes, jóvenes? Porque no va a haber distinción de edades para que la gente sea salva. Pueden ser salvos niños, pueden ser salvos jóvenes, pueden ser salvos adultos, pueden ser salvos ancianos, no importa. Es todo tipo de personas sin distinción de edad, sin distinción de sexo, sin distinción de género, sin distinción de país. Es todo tipo de persona que va a ser salva y que el Espíritu de Dios va a empezar a morar en ellos. No hay distinción, ni siquiera de rango. Versículo 18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Esta palabra profetizarán se ha entendido muchas veces como ver el futuro, ¿verdad? O adivinar cosas, o ver cosas en el futuro. Pero hermanos, en un sentido todos somos profetas. ¿Qué es lo que hacía un profeta? ¿Alguien? ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Pues, en un sentido todos somos profetas. Si proclamamos la palabra de Dios, el Evangelio, todos somos llamados a ser profetas. Por eso dice, y profetizarán. Aquí no está hablando de nuevas revelaciones, aquí no está hablando de nuevas cosas, aquí está hablando de proclamar la palabra de Dios.
Mostraré prodigios arriba en el cielo, y aquí nos habla como algo ya apocalíptico, ¿verdad? Como algo final, y mostraré prodigios arriba del cielo y señales abajo de la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y a la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, cuando nuestro Señor vuelva. Todo esto tiene que acontecer. Seguimos. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso está profetizado en Joel. ¿Cuál es el nombre del Señor que hay que invocar para ser salvo? Ahí mismo en Hechos, alguien que me lea Hechos 4:12. ¿Cuál es el nombre de Yahvé? ¿Será el nombre, como dicen los testigos de Jehová, que solo se salva la persona que menciona el nombre de Jehová? Hechos 4:12. 12. Dale. Ya. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Entonces Joel estaba profetizando a Jesús. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre, aquí no está hablando de repetir una oración, ¿verdad? Aquí está hablando de creer, de confiar, de arrepentirse, de seguirle, de ser su discípulo. Jesús será salvo. Jesús es parte de la deidad. Jesús es Yahvé, Jesús es Yahweh, como se pronuncie. Jesús es el Salvador. No hay nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos si no es por medio de Jesús. 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este versículo me fascina. A este Jesús, entregado por el plan predeterminado o predestinado de Dios y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Qué está diciendo Pedro? A este Cristo, entregado por el plan predeterminado de Dios. Pedro, en este solo versículo 23, existe lo que conocemos como la soberanía de Dios, y inmediatamente después la responsabilidad del hombre. Voy a hacer énfasis primero en la soberanía de Dios. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. A Jesús no lo mataron los romanos, ni los judíos, ni nadie. A Jesús, él mismo dijo, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita. Él murió porque estaba predeterminado que él debía morir en esa época, bajo esa misma situación política, bajo ese mismo pueblo, bajo ese mismo régimen, de esa misma forma. Es el plan predeterminado de Dios, no fue improvisado. Él da su vida y él la retoma, porque nadie se la puede quitar. Entonces, ¿quién mató a Dios? ¿Quién mató a Jesús? Nadie. Él dio su vida por nosotros. Eso es lo que dice Juan 7:30. Juan 10, 17 al 18. Él entregó su vida, nadie se la quita. Sino solo porque así lo había decretado Dios. Pero hasta la otra parte. O sea, lo que Pedro está diciendo es, sí es cierto, hermanos, ya estaba profetizado que el Cristo debía morir. Eso es cierto. Pero ustedes lo mataron. Ustedes son culpables. No crean que porque eso estaba profetizado, ustedes no tienen culpa en el asunto. O ustedes se le pueden lavar las manos. Aquí está la soberanía y el plan perfecto de Dios, pero también está su responsabilidad. Ustedes son igual de culpables, todos ustedes. Y cómo convergen la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un tema extenso, ¿verdad? Un tema muy profundo. Pero ahí está. 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Y me encanta este versículo. Puesto que no era posible o era imposible que Él quedara bajo el dominio de ella. Ni la muerte puede con nuestro Salvador. Ni la muerte pudo detenerlo.
manos de inicuos fue entregado él, pero ni la muerte pudo detenerlos. Mis hermanos, aunque nosotros no estuvimos ahí, en ese momento, en esa fecha, en ese día, Jesús murió por nuestra culpa también. Entendamos eso. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no estuve ahí, ¿acaso fui yo el que dijo que lo mataron? Por culpa de nuestros pecados, Él tuvo que dar la vida ahí, independientemente de la fecha. Y en ocasiones nos queremos como lavar las manos por nuestra culpa, así como por culpa de ellos, Jesús tuvo que ir a morir a la cruz. Tenemos la misma responsabilidad que ellos. Cristo murió por todos los seres humanos, así es, porque por el medio de la cruz de Él, o te salvas o te condenas. Por medio de ese sacrificio, o lo aceptas y eres salvo, o te condenas. Entonces, en ese sentido, Él murió por todos los seres humanos. Todos vamos a ser juzgados a la luz de esa cruz. ¿De qué lado estamos? Ustedes sabrán. Cada uno de nosotros sabrá. Pero todos vamos a ser juzgados por esa cruz. 25. Segundo punto, la profecía de David. Ya habló de la profecía de Joel y cómo eso estaba profetizado en Jesús. Cómo después de Jesús y su muerte, ya había profetizado la venida del Espíritu Santo sobre todo tipo de persona. 25, ahora va a hablar de David. Porque también, hermanos, David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia. Pero como Dios no se puede ver, y David veía al Señor en su presencia. Y Cristo dice que nadie ha visto a Dios. ¿A quién veía David? Pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, está hablando David, y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está citando el Salmo 16, 8 al 11. Es un salmo profético que no está hablando de David, que está hablando del Mesías. Dice otra vez: no abandonarás mi alma en el Hades. Está hablando de Cristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, que su cuerpo se descomponga. Obvio, el cuerpo de David se descompuso, ¿verdad? Ahí está hablando de Cristo. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. 29. Pedro ahora: hermanos, explicando esto, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Sabemos dónde está enterrado David, sabemos que se pudrió. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado estar sentado a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, en la morada de los muertos, Seol también se conoce la palabra, ni su carne sufrió corrupción. Su cuerpo no se descompuso, el de Cristo. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, los apóstoles. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, este versículo que es el Salmo 110:1, es imposible de entender a menos que usted sea trinitario. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo? Dijo Dios a mi Dios, ¿cuántos dioses hay? Dijo Yahvé a mi Adonai, dijo Yahvé a mi Yahvé. Siéntate a mi diestra. Hermano, usted no tiene una idea del conflicto que ha causado este versículo a los judíos. David diciendo, dijo Dios, a mi Señor, siéntate a mi diestra. La única forma de entender esto es, dijo el Padre al Hijo. Es la única forma de entenderlo. Porque si no, usted dice, David estaba loco. ¿Qué está hablando? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra.
hasta, y este es el versículo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo vendrá Cristo? Hasta que el Padre le ponga todos sus enemigos al estrado de sus pies. Y lo citan un montón de veces este versículo. Busquen cuántas veces citan este versículo en el Nuevo Testamento. Cristo volverá hasta que todos sus enemigos estén al estrado de sus pies. ¿Y cuál es el último enemigo? La muerte. Tercer punto, la respuesta al llamado de Dios. Seguimos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todos los judíos que están ahí, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ahí, imagínense a ellos escuchando esto, después de que les da todas estas referencias del Antiguo Testamento y les dice así en la cara, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho a él Señor y Cristo. Al oír esto, la respuesta, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra, hermanos, compungidos de corazón, se puede traducir como traspasados, atravesados. Es algo de... Después de escuchar estas palabras de Pedro, ellos tuvieron una profunda convicción, no todos, pero muchísimos, una profunda convicción de ¿qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué hacemos para huir de la ira de Dios? De la responsabilidad de haber asesinado al Mesías. Vamos a Hebreos 4:12. Un momentito, tengan su dedito en Hechos, ahorita volvemos, pero vamos a Hebreos 4:12. ¿Quién me lo lee? Hebreos 4:12. Mi hermano Miguel. Ellos acaban de escuchar la palabra de Dios, acaban de escuchar el Evangelio de Dios, y eso les atravesó los corazones, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Decía un escritor por ahí, la palabra de Dios es la única espada que cuando atraviesa a una persona, en lugar de matarla, le da vida. Es la única espada que cuando atraviesa a una persona, en lugar de matarla, le da vida. Eso fue lo que les pasó a ellos ahí. Estaban compungidos de corazón, acababan de escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo les hizo así. ¿Qué hicimos? ¿Qué haremos? Sigamos leyendo. Y Pedro les dijo lo que todos nosotros debemos decir siempre que compartimos el Evangelio. Arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerdan que yo les dije que este era de los textos que era fácil de sacar de contexto y hacerme una secta, y hay muchas sectas que agarran este versículo para decir que para salvación hay que ser bautizado. Y esto no es lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro está haciendo un énfasis, ese es un versículo resumen, no es un versículo de pruebas, es un versículo descriptivo, no un versículo prescriptivo, es un versículo que nos está demostrando qué es lo que está pasando en ese lugar, en esa audiencia. No nos está diciendo que la fórmula para ser salvos es bautizarse. No nos está diciendo eso, hermanos, porque no hay método, no hay ritual humano que usted pueda hacer para ser salvo, para obtener un don espiritual. No hay. Yo me puedo sumergir 20 veces en el agua y eso no me va a dar salvación, hermanos. No hay nada que yo pueda hacer físicamente que me gane un don celestial, un don espiritual. Para ganarme lo espiritual tiene que pasar algo espiritual. No puedo yo por lo físico esperar algo espiritual. ¿Me explico? O sea, no puede ser que por bautizarme yo obtenga salvación. No funciona de esa forma, con Dios no es así. Para salvación, el Espíritu tiene que entrar en mí, transformarme para que yo sea salvo. O sea, tiene que ser un don espiritual para que pase algo espiritualmente dentro de mí. No hay oración, no hay bautismo, no hay obras, no hay cumplir mandamientos que yo pueda hacer que me ganen mi salvación, que me transformen, si no es por medio de su Santo Espíritu.
Esto es claro. Lo que pasa es que aquí Pedro está haciendo un énfasis en que ellos tienen que aceptar a Cristo, porque le rechazaron y porque lo crucificaron. 39, porque la promesa es para ustedes, para vosotros y para vuestros hijos. Y no solo eso, sino para todas las personas que están lejos, o sea, gentiles, paganos, como nosotros éramos, porque éramos paganos. Todo el que no está en Cristo, yo siempre he dicho, solo hay dos religiones en el mundo, cristianismo y paganismo. Póngale el nombre de religión que usted quiera, es paganismo. No importa el nombre que usted quiera, solo hay dos religiones en el mundo, cristianismo y paganismo. Todos nosotros, antes de Cristo, somos paganos, inmerecedores de la gracia de Dios. Pero por su gracia nos salvó. Y con muchas otras palabras, están lejos para que tantos como el Señor nuestro, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y aquí vemos otra vez la soberanía de Dios. Y Pedro entendió eso. Para tantos como el Señor nuestro Dios quiera llamar. Soberanía de Dios. 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y nuestra generación no es perversa. Es lo mismo, ¿verdad? Como que en 2000 años no ha cambiado el asunto. Y no va a cambiar. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Ya eran salvos. El bautismo es un reflejo de lo que pasa internamente, ¿verdad? Es un reflejo externo de lo que pasa internamente. Y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y este número no está ahí, ¿verdad? Porque sí. Está ahí y nos enseña un par de cosas. La primera es que lo más probable que se registraran, que llevaban ¿verdad? Como un bloc de notas de todas las personas que se bautizaban por nombre. Si nos da un número así tan exacto, es porque lo más probable que la iglesia primitiva sí llevara un récord de las personas que venían al Señor. Y lo otro que nos habla este número es que lo más probable es que fueran 3 veces más personas salvas. Porque aquí normalmente solo cuentan hombres. Entonces, si 3000 hombres cabezas de hogar fueron salvos, esposas, hermanas, hijos, suponiendo que solo tenían un hijo, cosa que no es normal para la época, normalmente tenían más de un hijo, ¿cuántas personas fueron salvas? Más de 10,000, hermanos. Muchísimo más de 10,000. Porque aquí solo está contando cabezas de hogar. O sea, el milagro que Dios hizo en medio de esta predicación es sin precedente, digamos. Es algo impresionante. Impresionante. Ellos registraban el número de bautismos y conversiones. Sigamos, el último versículo dice: ¿y qué pasó después de que se bautizaban? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, a las doctrinas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento de pan, o sea, la Santa Cena. ¿Y a la qué dice al final ahí? No lo leo. A la oración, sí, es que se me metió ahí. Y a los link. No, y a la oración, que fue lo que hicimos y lo que estamos tratando de implementar más en Link, la oración. Y esto es el gran discurso de Pedro, cómo Dios lo utiliza, cómo Dios, él lleno de su Santo Espíritu, proclama, yo imagino a él, ¿verdad? Dios dándole ese entendimiento, mira esto que está pasando, ya Dios nos lo había hablado en Joel, ya nos había hablado con David, y empieza a proclamar sin miedo. Conclusión y aplicaciones de este texto. ¿Qué aprendemos? ¿De qué forma nos habla a nosotros hoy? Vemos el crecimiento del apóstol, crecimiento y restauración del apóstol Pedro. Los que conocen la historia de Pedro y los que han leído los evangelios, sabemos cómo era Pedro, cómo es Pedro, ¿verdad? Pedro era impulsivo, Pedro era terco, testarudo, Pedro era
jugaba de verdad de muy valiente y a la hora se escondió, prefirió su vida, que es decir que era seguidor de Cristo, blasfemó su nombre, pero se arrepintió. Y yo veo la vida de Pedro y yo digo, yo soy igualito a Pedro, ¿verdad? Soy bocón, hay veces soy impulsivo, soy como ver a Pedro, ¿verdad? Pero aquí vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Perfecto? No, se sigue equivocando. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no quiere decir sin pecado, no quiere decir perfectos. Ser llenos del Espíritu Santo es esto, es ver personas sin miedo. Y ahora sí Pedro, aquel que tenía miedo de que así como llevaban a Cristo a la cruz, lo llevaran a él, aquí dice, me importa. O sea, yo voy y le proclamo a Cristo enfrente a quien sea. Y si me tienen que matar como Cristo, mátenme. Ese es el Pedro que estamos viendo aquí. ¿Ven la diferencia del Pedro de los evangelios? Ya no tiene miedo de hablar de Cristo. Ya ese miedo pasó. Y según la historia, no la Biblia, Pedro termina su vida crucificado. La tradición, ¿verdad? Histórica, no está en la Biblia. Y crucificado al revés. Porque él dice, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Entonces, crucifíquenme, mátenme al revés. Eso dice la historia y la tradición. Yo no sé si será cierto, pero parece que sí. Que él fue crucificado al revés. Hasta ese punto llegó el apóstol Pedro. Ser llenos del Espíritu Santo debe ser la vida cristiana normal. Ser lleno del Espíritu Santo no es si yo hago prodigios y milagros o tengo visión. No, ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando predico el Evangelio sin miedo, hermanos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ser lleno del Espíritu Santo no es fulanito que habla en lenguas o fulanito que hace milagros. No, ser lleno del Espíritu Santo es proclamar a Cristo sin miedo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Debe ser la vida cristiana normal y corriente. ¿Cuándo sé que no estoy lleno del Espíritu Santo y estoy contristando al Espíritu? Cuando no hago lo que Dios me manda hacer. Ahí estoy contristando al Espíritu Santo, porque yo hago lo que a mí me dé la gana, no lo que Dios me manda hacer. Y puedo ser salvo y contristar al Espíritu. Ser lleno es hacer la voluntad de Dios. La Pascua era Cristo dando su vida al Cordero por nosotros. El Cordero de Dios que nos liberó de la esclavitud del pecado de Egipto. Pentecostés es Dios atrayendo sus ovejas de toda parte del mundo a su rebaño, hermanos. Eso es Pentecostés. Es el inicio de Dios de empezar a reunir todas las ovejas que tiene esparcidas por todo el mundo, traídas a su rebaño. Eso es Pentecostés. ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Nos compungimos de corazón cuando escuchamos la palabra o nos dormimos? ¿Qué pereza? No me importa. ¿Hemos sido transformados igual que Pedro o no? El arrepentimiento no es solo el inicio de la vida cristiana, es la vida cristiana. Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y eso empezó en Pentecostés. Y eso somos nosotros, 2000 años después. Dios empezando a traer a sí mismo sus ovejas. O eres oveja o eres cabrito. No hay más. O estás con Cristo o no estás con Él. Ahora entendemos lo que pasó en Pentecostés, la vindicación de la misión de la iglesia. Vayan, la bendición de Dios, vayan a predicar el Evangelio para que las ovejas vengan a mí, para que mis ovejas me escuchen. Mis hermanos, nada más me queda preguntarles si son ovejas o no. Cada quien se examina, cada quien sabe cómo está su situación personal. ¿Qué pasó? Espero que el que se haya caído esté bien. Vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones, porque si tenemos que arrepentirnos de algo, lo hagamos hoy. Y lo más importante es que si no somos de estas ovejas, si no somos parte del pueblo de Dios, pedirle al Señor
salvación, pedirle al Señor su Santo Espíritu para que podamos ser parte de su rebaño. ¿Por qué? No hay nada más importante. Señor, gracias Padre Celestial por tu palabra. Gracias porque en Pedro vemos este cambio de una persona con temor, una persona que valoraba más su vida, de una persona que se tenía en alta estima. Y esa persona éramos nosotros también, o podemos ser nosotros también. Ayúdanos a no tener temor, a ser llenos del Espíritu Santo para proclamar tu evangelio a toda persona, Señor, que sabemos que tú nos pones, que lo necesita, que lo más probable no te conozca. Señor, ayúdanos a no tener nuestro estilo de vida como un ídolo. Ayúdanos a comprender la necesidad de congregar, de predicar, de profundizar en la palabra, Señor, de conocerte más. Ayúdanos a entender que debemos menguar nosotros, no exaltarnos nosotros, para que tú seas el que te lleves la gloria y la honra, y para que tú seas el que nos domine, para que tu Santo Espíritu nos guíe. Ayúdanos a no contristarte, Señor. Ayúdanos a tener esa pasión por las almas, como la tuvieron tus apóstoles y tus discípulos y todas estas personas que escucharon el evangelio predicado por la boca de Pedro, pero fue tu Santo Espíritu que lo utilizó, Señor. Utilízanos a nosotros también. No hay que ser un erudito para poder compartir el evangelio, Señor. Hay que tener simplemente un corazón dispuesto. Hay que conocer que Cristo murió por todos. Y esas son buenas noticias, como también pueden ser malas noticias, Señor. Porque el que lo recibe es buena noticia, pero el que lo rechaza no es buena noticia. La buena noticia es que hay un camino. En ocasiones la gente pregunta, ¿por qué solo un camino? No, no es porque solo un camino, es que hay un camino, no merecemos ninguno. Y a ti te plació dejarnos un camino, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, el único con el cual podemos ser salvos, Señor, el único nombre dado a nosotros los hombres para ser salvos. En el único que debemos confiar, porque nosotros los seres humanos fallamos, y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar plenamente solo en ti, Señor. Nada más en ti. Nuestra salvación no está en una denominación, no está en una persona, no está en un líder, está en Jesucristo. Y en Él confiamos, Señor. Ayúdanos. Si hay alguien aquí que no te conoce el día de hoy, que hoy sea el día de salvación, que si no tiene claro si tiene tu Santo Espíritu o no, Señor, que se acerque a alguno de nosotros para que podamos seguir conversando sobre esto, que es tan importante. No hay nada más importante en este mundo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra, no para vanagloria, sino para edificación, para edificarnos nosotros, pero para edificar a otras personas también, Señor. Gracias por este testimonio, gracias por esta porción. Gracias porque ni siquiera somos dignos de estar aquí, Señor, ni siquiera somos dignos de escudriñar tu palabra, pero te ha placido, Señor, que podamos hacerlo. Perdónanos. Ayúdanos a entender que el arrepentimiento es la vida cristiana, así como iniciamos en arrepentimiento nuestro caminar cristiano de nuestros pecados, de nuestra maldad, debemos continuar el resto de nuestra vida, porque siempre va a haber algo que debemos de mejorar. Siempre habrá algo que hay que dejar. Pero no estamos solos, tenemos tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esta noche, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, dudas, comentarios sobre el tema, algo no quedó claro, algo que quieran compartir. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Sin palabras. Hay veces, no sé si estar contento cuando no hablan o estar tranquilo. Porque ¿será que me entendieron o será que no me entendieron? Pero nada, espero que haya sido de edificación. ¿Nadie quiere compartir nada? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Hermano?
Sí, sí, sí. Amén, así es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo prefiero la meditación en ocasiones que todo el mundo grite amén y después uno pregunta y no entienden nada, ¿verdad? Y yo prefiero eso. Gracias. Eh, es poderoso, ¿verdad? Este discurso de Pedro. Y a mí me impacta muchísimo. Eh, Nada, si no hay nada más que decir, entonces creo que tenemos una pequeña actividad. Quiero pasar a mis hermanas para que podamos terminar. Y fue un placer compartir la palabra, espero que mediten en ella. Y nos vemos Dios primero próximo viernes. Gracias a las personas que están en Zoom. Gracias por acompañarnos y creo que estamos despedidos. Que el Señor me los bendiga y chao. Quedamos con María Amable y Darling.